Bueno, pues buenas tardes. ¿Por qué las marcas apuestan por el branded podcast? Vamos a preguntárselo a 4 marcas referentes con 4 productos también en sí diferentes. Permitidme que os presente, aunque la presentación de Pepe siempre es estupenda, permitidme que vuelva a presentarlas. Tengo a mi lado a Carmen Sánchez, del área de Branded Content y Sponsorship de Telefónica. Viene a hablarnos de Mejor Conectados. Buenas tardes. Muchas gracias. Maite, que repite en el buen sentido, no en el malo. Maite Hernández, directora de comunicación de Pfizer, viene a hablarnos de premonición. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes. Fátima Gracia, del área de Digital Content Manager de Ferrovial, viene a hablarnos de sonido de infraestructuras. Buenas tardes. Muchas gracias. Y por último, Maite Lara, doctora, de las que quieres tener en el avión cuando pasa algo. No, yo soy doctora en filología, no nos vale para esto. Doctora, bienvenida. Trabaja en el área de servicios digitales de salud de Adeslas y viene a hablarnos de Sin Cita Previa. Gracias. Vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de podcast, vamos a hablar tal, pero obviamente aquí hay personas y esas personas son las que construyen la marca realmente. Entonces, la primera pregunta quiero que sea un poco más personal para conocer también su vinculación y su amor y su pasión por el mundo del podcast. Carmen, ¿cuál fue ese primer podcast que escuchaste y dijiste, wow? Bueno, había escuchado más podcasts, pero yo creo que el que dices tú, wow, que te engancha, realmente me mandó un episodio una amiga mía, que es de Gabinete de Curiosidades, de Nuria Pérez, y la verdad es que me fascinó ella, me lo mandó porque estábamos viendo una serie que era Downton Abbey y hablaba en ese episodio de la historia de dónde se estaba grabando la serie, y la verdad es que me gustó muchísimo. Al final, ella cómo lo cuenta, cómo introduce los personajes, cómo te mete en la historia, cómo te entran ganas de seguir curioseando, ¿no? Como ella cuenta. Y pues no sé si tenía relación un poco, nosotros en ese momento estábamos también iniciando el proyecto Mejor Conectados, que habla de conexiones humanas, y esto al final habla de cómo conectamos las personas a través del tiempo, ¿no? Y bueno, me enganchó totalmente. Una pena que ya no esté allí. Vamos a rezar a los dioses del podcast. Vamos a rezar, exacto. Maite, en tu caso. Pues en mi caso, probablemente había escuchado distintos podcasts relacionados también con el mundo de la ciencia. Me gusta mucho todo el tema de la creatividad, el mundo de la ciencia también. Qué raro que te gustara de ciencia. Sí. Pero lo que me llamó la atención y lo que dices tú que se me abrió un poco los ojos fue cuando escuché un podcast de ficción que era Caso 63. Entonces dije, por aquí puede ser algo interesante empezar a escuchar más temas de ficción. Y yo creo que fue a raíz de eso... Eso nos da unas notas sobre premonición. Sí. Vamos a hablar después con desarrollo de vuestros podcasts, pero eso nos da algunas pistas, sí. Desde luego. Fátima, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso hay un podcast que lleva ya desde 2013, que es Memorias de un tambor. A riesgo de quedar muy friki, confesaré que la universidad, bueno, incluso he llegado a rechazar un plan de irme a tomar una copa porque estaba muy cansada y me he quedado escuchando un episodio sobre Blas de Lezo hasta las 2:30 de la mañana. Entonces eso no te es da friki, una... es podcaster. te da una idea de... No soy una erudita en historia, no paso horas y horas investigando sobre temas históricos, pero bueno, te da una idea de cómo esa cantidad de fechas, de referencias históricas y de personajes contadas como si fuese un cuento, un relato, a través del formato narrativo, es maravilloso, ¿no? Y te atrapa de tal forma que te quedas hasta las 2:30 de la mañana, como yo en mi caso. ¿Y en tu caso, Maite? Pues en mi caso, la verdad es que fue un poco forzado, porque decidimos hacer podcast. Yo soy médico, entonces dije, ¿y esto qué es? Y me puse a escuchar una gran variedad, pero sobre todo aquellos que estaban más fijados en targets que yo creía que estaban un poco descolocados y que no se llegaba bien. El de adolescencia positiva me gustó muchísimo y me sigue gustando, sí. Igual que el de malas madres, ¿no? Quizás el ser pediatra también ahí te lleva a... El amor por la profesión. Vamos a continuar precisamente contigo, ya de paso, y hacemos la ronda en sentido contrario, ¿os parece? Vuestro podcast, desde Adeslas, hacéis Sin Cita Previa, es un conversacional. Sí. ¿Por qué este formato? ¿Por qué en otro formato de podcast? ¿Por qué apostasteis? ¿Creísteis que es la mejor manera de hablar de salud infantil? Sí,
la verdad es que en la parte pediátrica, yo soy pediatra, entonces siempre nos pasa lo mismo. Cuando nos reunimos varios, terminamos diciendo, es que no tenemos tiempo en las consultas, es que no llegamos, es que queremos comunicar cosas muy básicas y no podemos nada más que decir 3 pinceladas que luego no llevan a nada. Entonces, conocimos a Elena Blanco y a Gonzalo Ñoro, que son 2 pediatras en casa, y nos lanzamos a la aventura. Realmente, con la experiencia que tenemos en las consultas, con todas aquellas preguntas que muchas veces te dicen, esto parece una tontería, pero me preocupa, esto me puedes dar más información, que son informaciones a lo mejor muy sesudas, pues intentamos hacerlas lo más masticables posible y lo más dulcificadas posible, pero que llegue con un nivel de calidad, y por eso lo hemos hecho así. Creíamos que iba a ser mucho más dinámico. Ahí la parte de comunicación nos ha ayudado mucho, como siempre, y la parte de marketing. El que sea ellos son pareja, son matrimonio, entonces el que sea un diálogo entre los dos... es pues, un riesgo también, ¿eh? Sí, porque hay veces hoy no quiero grabar con mi compañero. Sí, sí, no lo podemos contar. Porque hay veces que se nota que ha habido una peleilla. Pero lo hacen muy bien, son muy profesionales, lo guionizamos siempre, pero siempre salen cosas de una manera pues sin pensar. Fluida. Igual que lo hacemos en las consultas, con ese expertise y con esa garantía de quien te está hablando sabe de lo que te está hablando. Eso da gusto. Fátima, en vuestro caso, Sonido Infraestructuras, apostáis por el formato narrativo. En vuestro podcast reveláis secretos e historias de infraestructuras más grandes del mundo. ¿Por qué habéis apostado por ese formato? ¿Por qué no otro? Pues mira, te voy a contestar a esta pregunta lanzando una pregunta al público. Por favor, ser súper honestos. Y quiero preguntaros básicamente quién, si no estuviese en este maravilloso evento a esta hora de la tarde un viernes, estaría en su casa escuchando un episodio sobre infraestructuras. Anda, mira. Vale, no sé quién te ha pagado, muchísimas gracias. Pero bueno, viene de Ferrovial. Estamos muy acostumbrados a que la respuesta sea que nadie levante la mano. Es la primera vez de las pocas que alguien ha levantado la mano, o sea que muchas gracias. Pero bueno, esto lo que viene a decir es que al final nosotros sabemos que tenemos un contenido tremendamente complejo, que es muy duro. No a todo el mundo le encantan las infraestructuras. Entonces lo que buscábamos era una forma cercana, una forma más humana de contar las curiosidades de los proyectos más icónicos, como el caso del Golden Gate, entrar un poco en explicar las historias que hay detrás de las infraestructuras, de los edificios históricos que a veces te has podido preguntar, ¿no? Y me vais a permitir, y os voy a explicar por qué me he traído una chuleta, porque os quiero leer una cosa. Esto no estaba en el guión. No está en el guión, perdonad. Pero bueno, si yo cojo y os digo que para conseguir una buena y correcta fórmula de agarre de un vehículo a una superficie hablamos de rugosidad y de adhesión molecular, la falta de estos genera además un campo de fuerza cuya resultante tangencial se opone a su deslizamiento, pues os he dejado a todos que yo no sé si no me habéis entendido o si os he perdido la segunda palabra, que me parece que era adhesión molecular. Lo que vengo a decir... Yo hace un rato. Pues si yo os digo esto, probablemente pierdo a todo el mundo, pero si os cuento que en 2018 una carrera de MotoGP se tuvo que cancelar en Turquía precisamente por este fenómeno, que realmente es como si el asfalto estaba puesto tan recientemente, tan nuevo, que era como si le hubiesen echado Fairy por encima. Entonces las ruedas se deslizaban y las motos, pues claro, no se pudo hacer la carrera, ¿no? Si os hablo de cimentación y os hablo de estudio geológico, pues eso he vuelto a perder seguramente. Pero en cambio, si os digo que las torres Petronas de Kuala Lumpur miden 120 metros, no hacia arriba, hacia el suelo, pues decís, ostras, pero ¿cuánto hay que poner de cimentación, ¿no?, para sujetar semejantes infraestructuras? Hay una cosa muy interesante que decís en la descripción de vuestro podcast, que es cuando una infraestructura pasa desapercibida, quiere decir que está bien hecha, ¿no? En ese sentido. Eso es. Bueno, de hecho, eso lo decimos siempre con Ferrovial, que al final somos un poco invisibles. Nosotros estamos ahí, acompañamos a la gente en su rutina, estamos pues en ese metro que se coge para llegar a la oficina, en ese
para el que tiene suerte de hacerse un viaje de vacaciones, pues estamos allí en el aeropuerto también asegurándonos que puede despegar y le seguimos, vamos, de una manera en cada paso que dan. Es verdad que cuando todo funciona bien, pues somos totalmente invisibles. Ahora, igual, claro, en momentos como por ejemplo el COVID, que fue casualmente cuando nosotros lanzamos Sonidos de Infraestructuras en 2020, que fue un momento terrible, pues de repente ese silencio por parte de las infraestructuras, ¿no? Fue un momento muy curioso porque fue una forma de estar ahí también con la audiencia y con la sociedad, ¿no? Habíamos estado de otra manera acompañando silenciosamente y ahí dijimos, oye, lanzamos este proyecto y de alguna manera vamos a estar acompañando y entreteniendo en un momento que todos, pues no sé si os dio por el ser más deportista que Cristiano Ronaldo o como yo tener la cocina llena de harina, que pareces una repostera de calidad. Todos intentamos lo del pan y no salió. Pero bueno, era una forma de escapar y Sonidos de Infraestructuras pues fue un poco nuestra forma de estar ahí. Maite, que repite, como bien ha dicho Pepe, pero es muy interesante, desde luego, lo que estáis haciendo. Para aquellos que no habéis estado esta mañana, Pfizer, junto con la productora El Extraordinario, ha desarrollado una ficción sonora. ¿Por qué una ficción sonora para hablar de migrañas, cefaleas? Es verdad que yo estuve en el preestreno, por cierto, y fíjate, la de veces que habría escuchado hablar sobre migrañas y pensaba, era el topicazo de eso con un ibuprofeno se va. O sea, que en ese sentido. ¿Pero por qué optasteis por una ficción sonora? Pues precisamente por eso, por el hecho de que nosotros siempre, las empresas que trabajamos en el mundo de la ciencia, estamos muy acostumbrados a tratar de divulgar la información científica, pero con esas palabras. Entonces, el público es muy difícil captar la atención del público si hablamos en nuestro idioma, el idioma de los científicos. Entonces, teníamos que intentar buscar algo que fuera más sencillo, más cercano, que fuera entendible, y pensamos que una ficción sonora podía ser. O sea, en un momento determinado, porque un podcast, pero un podcast como narrativo, conversacional, entrevistas, eso fue un poco los inicios, pero de repente surgió el poder hacer ficción sonora. Dijimos, bien, pues vamos a contar una historia donde la protagonista tenga algo que contar y que sea algo que de una forma llegue al público de una forma más fácil, pues lo que acabas de decir tú, la migraña, puedes pensar que es un dolor de cabeza, pero si te lo cuenta alguien que está inmerso dentro de una historia, en este caso en una historia que es un thriller ambientado en el 2040, pero que el personaje lo sufre y eso condiciona toda su vida, condiciona su vida laboral, su historia familiar, la manera de relacionarse. En el casting cogen a Nikki, que precisamente y luego también Nikki, lo sufre. efectivamente, Actriz de método total. Totalmente. Inmersivo. Lo explicó muy bien cuando hicimos la presentación. Ella decía que un actor, eso lo decía ella, que un actor, una actriz, que va cogiendo los recursos que tiene en su día a día y que en este caso para ella era muy sencillo, entre comillas, el coger este recurso porque ella lo padece. Entonces, el interpretar un personaje de algo que vive, pues nosotros que estuvimos viendo la grabación cuando se estaba realizando en aquel momento, yo había momentos en que ella lo expresaba de tal forma, yo también es que sufro migraña, con lo cual también sé lo que significa eso. Yo la escuchaba y se me ponían los pelos de punta de decir, es que es justo eso lo que queremos transmitir, que la gente entienda lo que significa vivir con una enfermedad, que es una enfermedad que si no la conoces puedes pensar que es un dolor de cabeza, pero es una enfermedad incapacitante y que alguien sea capaz de expresarlo de esa forma, ese es el objetivo que nos planteábamos. Más que decir la migraña es una enfermedad que la sufren el 13% de la población, etc. Y lo cuentas de una forma con números, pues, y eso no le llega. Pero, sin embargo, si es alguien que en ese momento está diciendo lo que significa tener una crisis de migraña y cómo le está afectando, yo creo que eso, desde luego, es mucho más entendible. Carmen, desde Telefónica planteáis un podcast narrativo donde proponéis claves para tener mejores relaciones con el entorno y crecer personal y profesionalmente. ¿Por qué un podcast narrativo? Bueno, esto tiene mucha historia, porque esto nace... o sea, el proyecto de Mejor Conectados no nace como un proyecto de podcast. El proyecto de Mejor Conectados nace con la intención de hacer contenido audiovisual, hacer contenido de vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer unas entrevistas, como dices, queríamos poner en valor la importancia de las conexiones humanas, porque nosotros nos dedicamos a conectar personas, ¿no? Y qué puedes conseguir a través de esas conexiones.
Pero claro, nosotros teníamos unos formatos de vídeo que en los que recogías, curabas el contenido para que te durara 10-12 minutos. Tampoco queríamos meter toda la entrevista, pero teníamos entrevistas a lo mejor de 1 hora con Rafa Nadal, por ejemplo, que a nadie le había contado lo que él te estaba contando a ti. Entonces decíamos, oye, ¿qué hacemos con todo este contenido que tenemos? Cuando además la empresa en ese momento, por ese proyecto, estaba apostando por un formato muy concreto que era el vídeo. Yo nunca había escuchado a Rafa Nadal hablando 1 hora, ¿eh? Pues ya Suele ser de frases cortas, ¿eh? Ya puedes escucharlo. Pero lo leí el otro día en LinkedIn. Ya me puedes sorprendió. escucharlo. Entonces, bueno, pues decidimos, oye, ¿qué hacemos? También las estadísticas nos decían, podíamos decir, bueno, pues venga, metemos más entrevista en vídeo. Pero al final también las estadísticas nos decían que los vídeos, llega un momento que la gente deja de ver la pantalla y lo sigue escuchando en audio, ¿no? Entonces, también contábamos con una persona en el equipo de Mejor Conectados que apostaba mucho por el contenido, nos gustaba. En ese momento el equipo de contenido éramos 3, uno conocía bien el sector y bueno, pues oye, vamos a apostar por el podcast, tal. Entonces al principio empezamos a trabajar con una productora externa, luego ya entraremos, que ya sé que nos vas a preguntar por ahí, pero bueno, empezamos por ahí recreando, porque al final nosotros las entrevistas que hacíamos al personaje no era entrevista, pero realmente guiabas a la persona a que te contara el tema del que venía a hablar, ¿no? O sea, no la podrías recrear luego directamente, no la podías subir al podcast y tampoco queríamos hacer eso. Entonces, bueno, recreaba esa locutora, recreaba esa entrevista y teníamos ese contenido extendido de la pieza de vídeo. Pero ¿qué pasaba? Que al final había algo que se estaba perdiendo, que era la experiencia del equipo de Mejor Conectados que estaba teniendo con ese personaje, desde la primera entrevista que tienes con él, el debate de qué hablamos, de qué no hablamos, luego el día de rodaje, la preparación de las piezas. Al final queríamos trasladar también la experiencia, porque hay personajes de todo tipo, hay personajes que conoces más y menos, pero al final la experiencia que tenía el equipo con ellos lo veíamos muy relevante a la hora de trasladarlo al podcast. Entonces vimos que era un buen paso darle ese cambio de formato, hacerlo un poquito, anclarlo más a la realidad y darle voz, y que la voz fuera también la gente del equipo de Mejor Conectados la que pusiera voz al podcast y trasladara esa experiencia que había tenido con los protagonistas. Es interesante porque hicisteis el camino inverso, que está haciendo mucha Totalmente, gente. sí. El podcast pasa al vídeo, vosotros pasaste del vídeo al podcast, lo hicisteis bien, en mi opinión, y en todos los que están aquí. Dudo mucho que alguien diga lo contrario. Una pregunta también un poquito personal en ese sentido. ¿Fuisteis vosotras quienes llevasteis la idea de vamos a hacer un podcast en vuestras empresas? ¿Podéis poner la medalla? Pues, si queréis, si no, podéis mentir, no pasa nada. Están aquí vuestros equipos de comunicación, no pasa nada. En el caso de Ferrovial le voy a poner la medalla a un becario que tuvimos en 2018. ¿Está contratado? Pues no, Perdón, pueden no responder. Me ha no, salido el porque no ha periodista, querido, no el productor. ha seguido otros caminos, pero bueno, fue curioso porque era un becario que teníamos irlandés. Probablemente en ese momento pues el podcast era un fenómeno monumental y él lo sabía. Y fue él el que nos dijo, oye, deberíamos hacer un podcast. Y deberíamos hacer un podcast. Y al pobrecito pues él hizo caso a partir de 2018 para adelante, más bien 2020 que lo lanzamos. Se llamaba Click Doles y era bueno, un máquina en audio y entendía fenomenal el formato podcast. Y bueno, y además es que hacíamos todo in-house. O sea, lo empezamos todo el equipo y él editaba los episodios, hacíamos todo. Así que nos podemos poner la medalla, pero yo en este caso quiero recordar que era la idea de un becario que ha llegado hasta Sonidos de Infraestructuras a día de hoy, 4 años después. Vive Irlanda. ¿Y el vuestro? En mi caso sí, pero fue también dentro del equipo. Yo creo que yo fui la que dije, ¿por qué no hacemos un podcast de ficción? Otra compañera del equipo dijo, vamos a ir al extraordinario, y otra compañera dijo, vamos a hacerlo de migraña. O sea que al final fue un trabajo en equipo. ¿En vuestro caso, Carmen? En mi caso le puedes dar la medalla aquí al que escucha las infraestructuras, que apostó bastante, y también la gente de contenido de ese momento. O sea, sí que fuimos... Él era el que apostaba más por esto, el que nos arrastraba más. Está aquí Álvaro también, el responsable de contenido Mejor Conectados. Y estábamos bastante alineados en la idea, ¿eh? O sea, que nos parecía bien y fuimos los que desde dentro
sí que apostamos por eso, sobre todo por aprovechar ese contenido que nos parecía muy consumible en audio. Pues en nuestro caso, la verdad es que como yo llevo la parte de contenidos de salud digital, bueno, pues tengo un jefe de departamento que además le gusta mucho innovar, Rubén González, y llevaba dándonos la barrila, por decirlo llanamente, diciendo que por qué no nos metíamos en algo más distinto y en algo que médicamente o sanitariamente tuviera una repercusión importante dentro de los asegurados y de los no asegurados, porque es un podcast que tenemos abierto. Y hablando con comunicación y con marca en esos momentos, se nos ocurrió lo del podcast. Y fue un poco, ya te digo, entre todos. Yo no sabía lo que era un podcast en esos momentos, estaba más centrada en otras cosas y nada, a estudiar y a ver qué podíamos sacar de ahí. Bueno, habéis terminado aquí, o sea que yo creo que ha ido bastante bien. Vamos a entrar en un tema que lleva tratándose en los Podcast Days y se seguirá tratando y se seguirá tratando. Es cómo cuantificar el éxito de un branded podcast con métricas y métricas, con reseñas. Me gustaría que me contarais un poco cada caso, cómo lo valoráis, para que también tanto otras marcas puedan valorar cómo podrían hacerlo ellos también, y así animamos al sector. O también a las productoras, para que entiendan también un poco qué es lo que vuestras empresas os demandan para ese retorno. Carmen. Vale, nosotros, está claro que los números de escuchas y todo es muy importante, ¿no? Pero es verdad que nosotros el objetivo que tenemos en la iniciativa Mejor Conectados es el impactar en el propósito de la compañía, en dar a conocer ese propósito y que nos relacionen con él. Entonces, al final, nosotros sí que hacemos una serie de encuestas en la que estamos viendo cada vez que ese contenido que estás dando de interés social, pues al final te acaba repercutiendo en el reconocimiento de marca. O sea que vamos más allá, por supuesto, para eso tienen que escucharte, pero bueno, que lo medimos más también por ahí. Y luego también, pues para nosotros es muy importante cosas tipo que nuestros propios personajes, por ejemplo Cristina Mitre, que en este mundo es muy relevante, pues tenga interés en hacer contenido con nosotros, en moverlo ella, en estirar el contenido y hacer un podcast del tema que hemos tratado con ella, pero con otro personaje de nuestra plataforma, para luego moverlo y que otras personas que no son ella nos lo muevan también. O sea, eso para nosotros es un exitazo. O que nos coja otro podcaster, que nos ha pasado, volvemos a Rafa Nadal, pero es que nos pasó con el mismo podcast, y que coge y analice nuestro contenido en su podcast. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros son muy relevantes y son luego también, aparte de los números, las que llevamos para seguir peleando y defendiendo nuestro proyecto. Ahora hablaremos de las peleas internas, en vuestro caso, Maite. Bueno, en nuestro caso yo creo que un poco similar, como... ¿Qué es lo que esperáis en este caso? Sí, llevamos poquito tiempo con el podcast, mes y medio más o menos, y está teniendo bastantes buenos resultados, muy buenos resultados para este tipo de podcast de lo que hacemos nosotros. Desde luego, varias cosas. Aparte de los números, lógicamente, y tener un alcance importante, hay dos objetivos que nos planteábamos desde el principio. Uno era el reconocimiento de marca. El reconocimiento de marca como marca Pfizer, dedicada al mundo de la salud, pero intentando llegar a la población de otra forma distinta. Lo explicaba esta mañana y por no repetirme, vivimos en un entorno muy regulado para las compañías como la nuestra, con lo cual hablar hacia el público y hablar al público es muy difícil. No lo solemos hacer y no es algo que habitualmente hagamos. Entonces, que la gente entienda cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro motivo, yo creo que eso era un punto importante. El segundo era la concienciación sobre una patología en este caso. También lo contaba esta mañana y por no repetirme, pero el podcast no habla todo el tiempo de la patología, es un thriller y es una parte de la historia y de la trama donde la protagonista sufre esta enfermedad. Pero el que llegue el conocimiento de esta enfermedad al público era otro punto importante. Y luego tenemos también nuestra parte interna, es decir, el propio reconocimiento dentro de la compañía de poder hacer cosas novedosas y diferentes, que no solamente lo hagamos nosotros desde aquí de España, sino también en otros filiales de Pfizer en otros países también nos copien la idea y que también lo hagan. Guay, estaría muy bien. ¿Fátima?
Pues yo en mi caso es verdad que sí, siempre se habla de que es un poquito difícil cuantificar el éxito de un podcast porque no necesariamente se va a traducir en aumento de ventas. En el caso de Ferrovial, que no somos ni B2B ni B2C, somos B2G, o sea, es decir, nosotros no le vendemos un puente a vuestro vecino, lo que hacemos es vendérselo a una entidad pública para que vosotros y vuestro vecino lo podáis utilizar, ¿no? Entonces, pues al final lo importante para nosotros es ganar notoriedad y trabajar esa reputación. Pero aún así tenemos factores que sí que nos hacen cuantificar de alguna manera el éxito de este proyecto. Puede parecer muy tonto, pero yo voy a tirar por los números. En estos 4 años de podcast llevamos más de 895.000 escuchas. Que bueno, o sea, te da un poco una idea de que el formato está funcionando muy bien y que la audiencia lo está cogiendo como nunca pensamos que lo fuese a coger, ¿no? Quitando aquí mi amigo de la segunda fila. Y luego... Sí. Y tú también, claro. No, Guillermo, digo, que se llama Guillermo. Perdóname, Guillermo. Vale. Y luego, por otro lado, sí que nosotros, en el momento que empezamos a pensar que íbamos a sacar este formato, teníamos una necesidad de llegar a un público anglosajón, especialmente en 2 de nuestros mercados principales, que eran Reino Unido y Estados Unidos. Después de estos 4 años, pues puedo decir que más de 380.000 de esas escuchas que he dicho, o sea, casi la mitad, vienen de este público anglosajón. Entonces también pues es una forma de darnos la palmadita en la espalda y decir, mira, pues ha salido bien y este formato, evidentemente, pues hemos llegado a donde queríamos y hemos conseguido llegar a ese público también. Y luego, pues evidentemente para nosotros es algo que es muy importante, que lo has comentado tú también, Maite, que es lo que yo llamaría el termómetro interno. Nosotros tenemos muchísimos formatos y no todos funcionan tan bien internamente, ¿no? Y el podcast, lo curioso es que empezó como un proyecto en el que nosotros teníamos que ser los pesados de comunicación, que creo que lo hemos vivido aquí bastantes, que íbamos a convencer, por favor, sal en el podcast hablando de lo que fuese. Y ahora son los empleados los que vienen, pues es que, y te hacen ahí un pitch en un minuto de, es que este proyecto deberías hacer un episodio del podcast porque es súper interesante. Entonces, ver también, al final, uno de los objetivos que tenemos con el podcast es transmitir el valor de nuestros profesionales, ¿no? Y el expertise que hay dentro de la casa. Entonces, que ellos mismos vean el valor del formato pues es algo alucinante. Y luego, evidentemente, pues como a todos nos gusta la palmadita en la espalda, cuando recibimos reconocimiento de podcasters, reconocimientos de comentarios que nos deja la audiencia, o por otro lado, pues en 2022, cuando ganamos los premios Ramón del Corral a Mejor Estrategia de Audio, pues dices, oye, algo hemos hecho bien en estos 4 años que llevamos aquí con Sonidos de Infraestructuras. Así que se puede cuantificar tanto por números, ¿no? Como he dicho, y luego cualitativamente también. ¿Maite? Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. La parte de los números es importante y sobre todo para gente que no está dentro de lo que es la parte más sesuda de lo que es el podcast. Esa curación, ese acercamiento, el porqué, pero también lo que nos devuelven los propios podcasters. No tanto las notas en las stores y en la parte de los podcasts y todo esto, sino también esas notas cualitativas. Pues me ha ayudado porque yo tenía un problema, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque yo no sabía que esto era así, es más fácil de lo que yo me pensaba, muchas gracias porque nos habéis quitado el miedo a ciertas cosas. Todo eso para un profesional, sobre todo, pues es algo muy gratificante. Y luego también el reconocimiento inesperado a nivel no solamente de España, que nosotros creíamos que aquí pues íbamos a tener con nuestra idiosincrasia y habiendo estudiado el medio íbamos a tener tirón. Pero cuando vimos cómo despegaba en América Latina, pues fue no sé qué ha pasado, ¿no? Maravilloso. Efectivamente, y cuando nos empezaron a llamar para que contáramos cosas pues ya de universidades, tanto de médicas como de comunicación, o sea,
dijimos, pues algo tendremos que estar haciendo bien. Y cuando otros profesionales dicen, oye, que es que yo lo voy oyendo y además les digo a mis pacientes, hay un episodio de los mocos, del señor de los mocos, que tenéis que oír, porque te pasas el día diciendo, no le des nada, no le des nada, no le des nada, y al final si explicas por qué no le tienes que dar nada de una manera asequible y cercana, pues es yo creo que la clave del éxito que tenemos y de una manera además muy amena, porque Gonzalo y Elena lo hacen muy, muy ameno. Claro, ahora a toro pasado, aunque en vuestro caso todavía es pronto para decirlo, es fácil, ¿no? Que, bueno, pues que digas, bueno, pues ya lo puedo refrendar con esto, pero supongo que al principio apuestas, y además habéis hablado que ha sido casi una apuesta personal, apuestas por el podcast, eso empieza a emitirse, la gente lo escucha dentro de la empresa y dice, bueno, pues bien, pero esto, ¿qué? ¿Ese momento de tensión, ese momento de salto al vacío fue más o menos complicado o confiabais muchísimo en el podcast y os lo habían vendido muy bien las productoras? Yo diría que bueno, en nuestro caso viene de que confiaron en nuestra idea, ¿no? Entonces, una vez que tienes la bendición, por así decirlo, de la directora de comunicación, en nuestro caso, que apuesta muchísimo por la creatividad y la fomenta muchísimo en todos los equipos, pues coges el paracaídas y saltas al vacío y dices, pues esta idea, si ella, con toda la experiencia que tiene, piensa que va a funcionar y nosotros también lo pensábamos y por eso se lo hemos presentado, pues adelante. Y la verdad que en nuestro caso no nos costó un poco por eso, porque veníamos ya con el apoyo de, oye, vamos a intentarlo. Y además es que el momento en el que lo sacamos, pues... ¿Os pusieron un poco plazos? Plazos no diría, pero es verdad que en realidad no. Sí que es verdad que en 2020 habíamos sacado muy poquitos episodios, no sé si fueron 4 o 5 episodios en total, y claro, ahí ya acumulamos 24.000 escuchas, que para un producto que acabas de sacar está muy bien. Entonces, si nos pusieron plazos en ese momento, yo creo que los cumplimos bastante bien. Luego también, pues lo que comentaba antes de la audiencia anglosajona, fue una buena manera de decir, oye, hay que llegar a esta audiencia, tenemos esta idea, vamos a ver si funciona. Nos funcionó muy bien. Y bueno, luego yo creo que al final todo reside, en nuestro caso, nuestra directora de comunicación pues tiene muchísima credibilidad también ante el CEO y el presidente, y yo creo que eso es lo importante para que una estrategia de comunicación esté alineada con la estrategia de la compañía. Es muy importante que te escuchen y que confíen en ti, y nosotros vamos después, ¿no? O sea, cuando confían en la DIRCOM, pues automáticamente para adelante. Maite, en vuestro caso, ¿cómo se integra el podcast, el audio, en la estrategia de comunicación de Adeslas? Pues la verdad es que tenemos una estrategia paraguas 360, pero no solamente con la parte del podcast, unimos también lo que es la parte de redes sociales con comunicación externa, unimos también la parte de, pues eso, de vídeos, de reels, etcétera, y unimos también toda la parte de información, formación que tenemos dentro de la propia plataforma. Nosotros trabajamos servicios digitales de salud, es la que ha generado Adeslas Salud y Bienestar en la compañía, que es una plataforma que va dedicada, además de a gestionar la póliza y todas esas cosas que son más prosaicas, pues a intentar posicionarnos con una visión importante, y esa visión es ser referentes en salud. Somos la aseguradora número 1 y creemos que tenemos la autoridad suficiente como para meternos en estos contenidos y dar información veraz e información que no sea el doctor Google, que todo el mundo acude. Que se acude a nuestro espacio de salud y bienestar, o se acude a nuestros podcasts, o se acude a nuestra parte de redes sociales, cuando generan contenidos en salud, todo ese contenido venga avalado por profesionales que están detrás, sanitarios, y por sellos de calidad. Nosotros, por ejemplo, en la web tenemos el sello de web médica acreditada, que ahora mismo ninguna compañía de seguros lo tiene porque es bastante complicado. Entonces,
esa rigurosidad, esa excelencia, la cabezonería de los sanitarios, de decir esto tiene que tirar para adelante porque creemos que es lo que tiene que ser, y el apoyo de toda la organización, porque la verdad enseguida lo vieron. Nos pasó un poco como a vosotros, sacamos en noviembre, diciembre, que dijimos, ya verás tú, los 2 primeros no, en el 2021, finales, no lo va a oír nadie. Pues de repente nos encontramos con que 30.000 personas habían oído el podcast y teníamos ya, no sé si eran 5.000 suscripciones, y dices, no me lo puedo creer, aquí algo está pasando, ¿no? Fue un poco el regalo de Navidad también para nosotros, es decir, hemos apostado, nos hemos lanzado a ese vacío y ahora pues nos encontramos con ese fruto. Además de algo que yo como sanitario le doy mucha importancia. O sea, esos podcasts son ya aproximadamente más de 150 los que tenemos editados. No hemos repetido en ningún momento porque esto da para muchísimo y más. Los padres somos muy pesados. Sí, sí. Y las abuelas más. Entonces, estamos consiguiendo no solo llegar al target que nos habíamos marcado, sino también a un target muy superior de mayores de 60 años que vuelven a vivir esa parte y ya no se cuida a los niños ni se hacen las cosas como se hacían en ese momento y hay discordancias entre los padres y los abuelos. Bueno, pues ahí está Sin Cita Previa, ¿no? Que es el podcast en donde te está dando científicamente lo que realmente se debe de hacer ante ciertas circunstancias. Y en vuestro caso, Fátima, ¿cómo se integra el audio? Ha llegado, está claro que es un caso de éxito, ha llegado ya para quedarse, va con presupuesto ya fijo, no es algo puntual como parecía que era el mundo del podcast hace unos años. Bueno, ha llegado para quedarse por lo que he contado, ¿no? que nos ha funcionado muy bien. Nosotros además pues, tenemos una estrategia de branded content que realmente... Bueno, pues como contaba, somos una empresa de infraestructuras, es un tema complejo, nosotros lo sabemos y tenemos que encontrar una forma humana y cercana de contarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay más humano y cercano que tener un podcast puesto en el que te están contando todas las curiosidades, pero también de repente los valores de la marca, los profesionales que hay detrás de nuestros proyectos y no necesariamente de nuestros proyectos? A veces hablamos de edificios icónicos, pero bueno, nos servimos un poco del conocimiento que tienen nuestros profesionales para estar ahí. Entonces, bueno, cuando planteamos este problema de, vale, Departamento de Comunicación, tenemos un problema, ¿cómo comunicamos quiénes somos? Porque no necesariamente todo el mundo sabe lo que es Ferrovial. Muchas veces se van por la construcción, por el ferrocarril, que todavía a mí me desconcierta un poco, pero bueno, no saben que estamos detrás del Guggenheim, de la construcción de las bodegas de Marqués de Riscal, del aeropuerto, la nueva Terminal 1 del JFK, por ejemplo. Entonces, bueno, pues tenemos temáticas complejas, pero nuestro objetivo es acercarlo. Y de repente vimos pues, que había medios especializados que ya lo estaban haciendo. Hablo de un Shataka, de un Gizmodo, de un Discovery Max. Y dijimos, oye, si ellos están hablando de nuestras temáticas, pues hay una audiencia que está interesada, ¿no? Tenemos que meternos ahí. Y bueno, y aquí es donde viene un poco el audio, ¿no? El otro día en el Día Internacional del Podcast leíamos que un 60% de la población española, o sea, 24 millones de personas, mensualmente escuchan contenido audio en streaming, ya sea podcast o sea música. O sea, eso abre una ventana de oportunidad tremenda, que es que si no la aprovechamos y la hacemos nuestra dentro de la estrategia de comunicación, estamos perdiendo una oportunidad buenísima para llegar ahí, y además de una forma que considero que es todavía más cercana y más útil para llegar y decir, oye, somos infraestructuras, pero somos entretenidos también. Y ahora mismo, pues es que yo creo que las tendencias son el audio, el formato podcast, docuseries y el vídeo. Y de momento hacemos las tres. No sé si vendrá algo más. Pero ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse, definitivamente. ¿Y en vuestro caso, Maite? Pues forma parte de la estrategia de comunicación, el buscar distintos canales y buscar distintos formatos, porque yo creo que ya todos los formatos están prácticamente agotados. El formato tradicional ya es muy difícil y no funciona. Entonces siempre hemos intentado buscar, nosotros del equipo de comunicación somos un equipo bastante innovador en el sentido de siempre buscamos ideas creativas, buscar
algo diferente y trabajamos para ayudar al resto de la compañía, al resto de las áreas de negocio de la compañía también de ser altavoz de todas las cosas que se hacen. Entonces, la única manera es ofrecer al resto de los compañeros también formatos atractivos. Y yo creo que en este caso era un formato muy atractivo para un área de la compañía que podía ser, bueno, pues buscar la manera también de posicionar unos mensajes de concienciación. Entonces, es eso, es que esté integrado dentro de la propia estrategia y esté integrado dentro de también la manera de colaborar con los equipos internamente. En el caso de Telefónica, claro, todo el mundo piensa que esta empresa es la más grande de España, etcétera, etcétera. Pues obviamente tienen que estar en todo, pero no tienen por qué. ¿Cómo ha encajado el podcast, ese video podcast, que afortunadamente ha pasado a podcast? Perdón. Bueno, no era video podcast tampoco, era vídeo. Vídeo, vamos a llamarlo, de vídeo. No lo hemos matado tampoco. Pero ha quedado el podcast, ha llegado el podcast como, esto ya es un sí o sí dentro de la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación de Telefónica, o sea, al final, Mejor Conectados nace para eso, para lo que te comentaba antes, para dar a conocer el propósito de la compañía. Al final, Telefónica, salvo este año, que es el año de nuestro centenario y que sí tenemos más campañas de comunicación más grandes y de publicidad, no es una marca comercial. La marca comercial al final es Movistar, ¿no? Entonces, este proyecto nace en finales de 2020 y principios de 2021 con esa estrategia. Entonces, el podcast dentro de lo que es la iniciativa Mejor Conectados se integra de una manera muy natural porque es otro formato. Tenemos el vídeo, tenemos newsletter, tenemos el podcast y al final pues nace un poco de, bueno, tú tienes el vídeo, pero si quieres tener el contenido extendido, ¿no? O sea, del vídeo puedes ver el podcast. Y si has escuchado el podcast, pues, y quieres conocer a los personajes y ponerles caras, puedes ver el vídeo. Tú vas a la web y lo tienes todo ahí, ¿no? Puedes ver un tema te interesa, vas a ese tema, ves el vídeo, puedes escuchar el podcast o puedes leerte información de interés que tengas porque quieras seguir investigando sobre el tema. Entonces, es algo que está dentro de esa estrategia de comunicación que tenemos ahora mismo en Telefónica, de posicionamiento de marca y de reconocimiento de propósito de la compañía. Vamos a llegar a un punto de la charla, hay tiempo, en el que hay algunas productoras que me van a matar por preguntaros lo que os voy a preguntar, que es los problemas, dificultades, diferencias que encontrasteis a la hora de trabajar con vuestras productoras, en este caso, como vuestros internos. Pero fue externo. Pero fue externo. Pues esto me interesa mucho. Está bien. ¿Qué problemas os habéis encontrado? Y a ver, Maite esta mañana ha sido muy... Es verdad que la gente del Extraordinario o la Mar son maravillosos, pero siempre hay problemas. Siempre hay dificultades. Justo Maite, lo estaba hablando hace... Cuéntame algo. Lo estaba hablando hace... No, están ahí Marina, el Extraordinario. Y justo lo estaba hablando antes con ella, de verdad que no. O sea, para nosotros ha sido un verdadero trabajo en equipo. Hemos estado muy conjuntados. Yo creo que es bueno, en este caso productora, pero agencia, con los que mejor hemos estado trabajando últimamente, pero para nada. Yo creo que hemos encontrado más dificultades internas dentro de la compañía que externas con la productora. Dificultades internas desde el principio en el sentido de, primero, el convencer internamente de que esto podía ser un proyecto interesante a los que toman las decisiones, no a los jefes, sino a los que te dicen si se puede hacer o no se puede hacer, que son los reguladores, los equipos legales y todas estas cosas. La gente que firma. Sí, siempre son los que hay que convencer. Y pues a los primeros les convencimos y el siguiente paso era buscar la financiación, porque lógicamente esto no es un presupuesto que tengamos nosotros en los equipos, en los departamentos, sino tienes que buscar, aquí es como competir con el resto de los proyectos y poner tu proyecto encima de la mesa y que sea mejor que el proyecto de al lado para que te puedan dar presupuesto para hacerlo. Ese era el siguiente paso. Luego teníamos también internamente con nuestros equipos internacionales, como llamamos nosotros los equipos globales, porque nosotros aquí en España pues somos España, el Pfizer está en Estados Unidos y todas las cosas vienen de allí, las directrices vienen de allí. Tratar de convencer a los americanos de que teníamos una idea buena y que la podíamos poner en marcha también nos costó, nos veían un poco... ¿Y eso qué es? ¿Y qué estáis haciendo? O sea, nos costó ahí. Todavía tenemos ahí nuestras peleas también para que nos ayuden a posicionar también esta idea. O sea, que esto internamente mucho más. O sea, ha habido un desgaste interno muy alto
comparado con lo que es externamente. Externamente ha sido una maravilla, lo digo en serio, no puedo decir nada negativo porque no lo ha habido, todo lo contrario. ¿En su caso? Pues en mi caso yo siento decirte que lo mismo que Maite. Y además es que nosotros, como además empezó como una cosa súper in-house, pues imagínate el trabajazo que lleva eso para todo el equipo. O sea, nosotros seleccionábamos los perfiles, entrevistábamos, guionizábamos, montábamos el episodio, lo locutábamos. Y entonces al final pues llegó un momento en el que por fortuna conocimos a Fran Izuzquiza de Yes We Cast, que está por aquí. ¿Y Alberto Espinosa? Y le conocimos además un poco de casualidad, porque sin haberle pagado, recomendó nuestro podcast ya cuando todavía lo hacíamos in-house. Entonces llegó un momento en el que era muy evidente que era un formato que nos estaba funcionando muy bien y que había que apostar por él y profesionalizarlo. Y además eso nos permite a nosotros tener una visión más estratégica, ¿no? Poder estar desde un punto de vista de, oye, ¿qué queremos transmitir de la compañía y cómo lo vamos a hacer? ¿De qué proyectos vamos a hablar? Y luego, por otro lado, pues también nos podíamos dedicar a otros formatos que no eran tanto el niño mimado, ¿no? del departamento. Entonces, ¿qué hay diferencias en los puntos de vista? Pues evidentemente, porque aquí cada uno pues, es de su padre y de su madre, ¿no? Pero yo más que dificultades, creo que esto nos ha servido para construir, ¿no? Y para sacar aprendizajes. Ellos evidentemente... Es un aprendizaje mutuo en ese sentido. Totalmente. Tanto el productor tiene que aprender a cuál es la filosofía y idiosincrasia de cada una de las empresas, como vosotros también tenéis que entender en ese sentido, las marcas tienen que entender que el producto en podcast tiene unas particularidades que obviamente profesionales, en este caso vuestras productoras, os han ayudado y os han canalizado también. Eso es, pues efectivamente te iba a contar yo eso mismo, porque al final pues ellos, nosotros sí les hemos contratado es porque consideramos que son los mejores en lo que hacen, ¿no? Entonces pues hay que darles esa confianza y que cuando te están diciendo, oye, por aquí no, que te estás equivocando, o cuando mi amigo Espi me dice, oye, esto no suena bien, pues es que hay que escucharles, hay que decir, oye, pues vamos a hacerles caso, que para eso ellos son los expertos. Luego, por otro lado, pues evidentemente nosotros tenemos nuestro punto de vista en el que ellos estiran hacia lo no corporativo o lo menos corporativo posible y nosotros al final pues les decimos, oye, chicos, esto tenemos que contarlo de alguna manera, y lo que hacemos es juntarnos y decir, oye, ¿cuál es la mejor forma de aterrizarlo y de que esto guste a la gente, ¿no? Y que sea atractivo para la audiencia? Entonces, en definitiva, yo diría que lo que nos ha ayudado es a profesionalizarlo, a que el podcast ahora, vamos, es mejor que en sus 4 años de historia, porque la calidad sonora es espectacular y bueno, y está todo el equipo también detrás de los guiones. Entonces, pues nos ha servido mucho para aprender y hacer del podcast todavía algo más, un producto más profesional y mejor. Maite, en vuestro caso, con Bram Stoker. Con Bram Stoker, sí. Yo no conocía a nadie y la verdad es que Virginia, que es mi homóloga en marca y publicidad, pues conocía a Rubén Galgo y le dijimos, vente y cuéntanos qué es esto, pero ya teníamos en la cabeza que queríamos ir en esa dirección, ¿no? Y la verdad es que en cuanto nos empezó a contar, nada más salir de allí, dijimos, tenemos que hacer piña con Bram Stoker porque creímos que era el mejor partner que podíamos tener. ¿Pero los problemas? Los problemas es que realmente no son problemas, son diferentes puntos de vista. Vamos a llamarlo... Claro, Dentro de poco estrenan Gladiator 2 y yo quiero pan y circo. Vamos a ver, en la parte de contenidos, bueno, está aquí Rubén, te lo puede contar. No, sí, me está apuntando. En la parte de contenidos somos inflexibles, somos muy rígidos. ¿Por qué? Porque queremos contar una cosa y cómo es. O sea, muchas veces cambiando una palabra, cambiando una entonación, y eso no se da la fuerza que realmente queremos dar al mensaje. Y ahí estamos siempre pues, detrás de las grabaciones diciendo, oye, que esto, oye, que lo otro. Somos muy pesados, la verdad es que somos muy pesados. Pero ellos también nos ayudan en esa parte, como decíais vosotras, de que nosotros no... Yo sé de lo que sé, pero de podcast realmente no sé. Entonces, cuando me dicen, mira, esto lo vamos a hacer más corto, aquí vamos a meter esto otro, yo creo que esto puede funcionar, ¿qué os parece si...? La verdad es que ahí nos dejamos llevar.
Ahí nos dejamos llevar porque yo creo que cuando has elegido un partner y crees que lo está haciendo bien, y los números que tú les pones a esos gerifaltes se quedan con los ojos abiertos diciendo, bueno, ¿y esto cómo ha sido?, ¿no? Pues entonces creo que se establece una sinergia y mucha comunicación. Eso sí es verdad, hay que tener mucha comunicación y en nuestro caso es a 3 bandas, o sea que es mucho más complicado. Y ahí sí que es verdad que Bram Stoker hace un poco de piedra angular entre los 2 lados, ¿no? Quizás es lo más complicado que tenemos en estos momentos, ¿no? Porque cada maestrillo tiene su librillo, cada pediatra lo explica de una manera, yo lo explico de una, Gonzalo de otra y Elena de otro. Aunque queramos explicar lo mismo, las palabras no son las mismas ni la forma de hacerlo es la misma. Entonces, el llegar a un entente cordial, a un consenso, pues ahí tenemos al sufridor, a Rubén, que es el que media entre todos para que salga adelante, porque además hacemos 4 capítulos, es decir, publicamos todas las semanas. Y es un esfuerzo a nivel de compañía importante. Si no los tuviéramos a ellos, no podríamos hacerlo. Carmen, en vuestro caso, trabajabais con una productora... Nosotros todo al revés. Vamos a... Sí, no. Bueno, porque el objetivo del proyecto al principio no era este, ¿no? Entonces es una cosa que sigue siendo una apuesta personal nuestra. Hemos ido sin hacer mucho ruido, empezamos con una productora externa, porque el objetivo era vamos a reaprovechar este contenido, ¿no? Entonces empezamos con productora externa y cambiamos también, por lo que os he comentado antes, de meterle algo más nuestro del proyecto, de la gente que lo estaba viviendo dentro, porque creíamos que estaba muy bien contarlo. Y luego, sobre todo, pudimos hacerlo, porque aunque Telefónica, la gente piense Telefónica y ojos de dólar y tal, pues no, para todos los proyectos no hay tanto dinero. Entonces, al final, lo que tenemos suerte es que tenemos una agencia interna dentro de Telefónica y en la que nos han podido poner los recursos a nuestra disposición para hacerlo. Gente que sabe de podcast, gente que sabe de sonido, de edición. Y al final además que queríamos cambiar a ese formato, no porque tuviéramos problemas con la productora externa, sino porque, oye, teníamos la suerte de poder seguir apostando por este formato sin hacer mucho ruido y que nos sigan, oye, mira, hoy estamos aquí, pues a lo mejor también nos sirve para decir, oye, pues cada vez nos conoce más gente y cada vez seguirán apostando por nosotros. Pero ahora mismo, realmente, lo que tenemos suerte es de poder contar con los recursos de la agencia interna y estamos muy orgullosos también de poder hacer este podcast 100% in-house. O sea, que si hay pelea interna. Hay pelea interna, bueno, hay lucha interna. Como en todas las empresas. Lucha por recursos. Me acaban de marcar los 10 minutos de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, pero mientras vamos calentando, se van acercando el micro, muy rápido un titular para que luego Gorka Zumeta lo pueda poner o Luismi en su newsletter. El titular que responde a la pregunta de por qué las marcas apuestan por el podcast, en vuestro caso, Telefónica. Muy rápido. Muy rápido. Bueno, en nuestro caso creemos de verdad que el contenido que hacemos es un contenido que se consume muy bien en audio y bueno, los que lo trabajamos creemos profundamente en el formato. ¿Por qué Pfizer apuesta por el branded podcast? Porque queremos llegar al público con un mensaje claro y sencillo y que sea entendible. Yo, en mi caso, lo que hablaría de creatividad, ¿no? De que el branded podcast al final es una puerta a que cualquier tema, y si hay alguien aquí que está pensando, ay, es que no sé si mi tema va a ser interesante o no, el branded podcast, o sea, es una apuesta segura y lo importante ahí es encontrar la forma de hacerlo interesante. Y esto viene de la creatividad y de trabajarlo. Pues la verdad es que nosotros fuimos pioneros en Adeslas con los podcasts y se han sumado otros departamentos también a hacerlo. ¿Por qué el branded de los podcasts? Porque creo que entra muy bien en el target que hemos elegido, además. Tenemos esa estrategia, como os hemos dicho, 360, en donde tenemos webinars, en donde tenemos otros vídeos, videopíldoras, reels, publicaciones en redes sociales, blogs. Tenemos un montón y entonces lo que intentamos es que sea todo redondo. Y precisamente para un target de gente con unas edades en las que tienen niños, que encima pues tienen sus trabajos, que no tienen ni un minuto al día que perder,
pues a lo mejor en ese atasco o a lo mejor en ese coche, en el camino de dejar a los niños ir, pues 20 minutitos sí que le puedes sacar para oír un podcast. Y creo que ese ha sido uno de los mayores aciertos que hemos tenido, el llegar a nuestro público con algo que necesitaban y que les era útil. Y como dice Maite, de una manera clara, de una manera sencilla, pero con excelencia, sabiendo que lo que estamos diciendo es lo que tenemos que decir. Había una pregunta por ahí. Sí, quería preguntar, bueno, en este caso va a ir dirigida seguro a Maite de Pfizer, porque quiero preguntar si las marcas cuando se plantean hacer un podcast lo integran dentro de una estrategia de marketing más amplia, ¿no? En vuestro caso, yo me preguntaba, ¿por qué la migraña? Porque la protagonista podía, en este caso, padecer otro tipo de dolencia, que podía ser psoriasis o era diabética. Pero ¿por qué la migraña? Vosotros a principios de año presentasteis un medicamento para prevenir y tratar la migraña. ¿Tenía algo que ver? ¿Está relacionado con eso? Cuando empezamos a trabajar este podcast fue hace 2 años. O sea que no teníamos todavía ningún medicamento para ello. Pero pensamos en la migraña por los aspectos sociales que tiene esta patología. Es un tema muy social, es un tema que se habla mucho. A ver, hablar, por ejemplo, imaginaros, hablar de dermatitis, que una protagonista sufra dermatitis y que cómo afecta eso a sus relaciones. Pongo un ejemplo de dermatitis como podía poner cualquier otro, porque lo has citado. Creíamos que esta patología era muy social, que podía condicionar mucho la forma de relacionarse, aspectos sociales, aspectos laborales. O sea, creíamos que cuando dimos el briefing al extraordinario, lo veíamos como algo mucho más factible para que fuera parte del papel protagonista. O sea, lo integramos inicialmente por esa razón, porque pensábamos que tenía un aspecto mucho más cercano. Y además porque también hay mucha gente que sufre la migraña. Es una patología que la sufre las personas y su entorno alrededor, por los condicionantes de que cuando sufres una crisis no eres solo tú quien la sufres, sino también las personas que tienes a tu alrededor. Entonces veíamos que tenía un enfoque mucho más claro para este tipo de formato. Pues creo que con esto, no sé si hay alguna pregunta más, si no... allí, perdón. ¿Qué tal? Yo quería preguntar si internamente, en la era en la que vivimos, en la que a nivel contenidos, yo creo que estamos acostumbrados a los millones de viewers, ¿no? A los eventos enormes como puede ser la velada de Ibai y tal, si internamente es complicado venderle a los que deciden apostar por el podcast, que es un formato que yo creo que nada contracorriente, es decir, que en vez de buscar impactos millonarios o impactos masivos, busca impactos, digamos, de mayor profundidad, de construir vínculos más fuertes con los usuarios. Perdón, dale. No, totalmente lo que acabas de decir. Yo creo que es un formato mucho más sencillo, más intimista, más de reflexión que a lo mejor otro tipo de formatos, y yo creo que por lo menos en el ámbito en el que nos movemos y seguramente en el ámbito de la salud, yo creo que tiene mucha más cabida, mucho más recorrido que un formato de una audiencia masiva. Y yo iba a añadir simplemente que evidentemente pues hay formatos que pues es más fácil apostar por ellos quizá, ¿no? Pero cuando tú tienes claro que en tu marca lo que necesitas es construir notoriedad, que la gente te conozca los valores de la marca, pues es que hay que ir para allá, ¿no? Y en este caso, pues en Ferrovial teníamos clarísimo que hay que construir reputación, y la reputación llega a todo el mundo, y el formato del podcast, del branded podcast en particular, es que es un vehículo maravilloso. Nos hemos quedado sin tiempo. Os doy las gracias a todas. Carmen, Maite, Fátima, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias por apostar por el podcast. Gracias. Gracias.